Buenos días. Vamos a ver JSON, la notación de serialización de objetos JavaScript. JSON es un formato textual que permite representar tipos y objetos JavaScript que tienen aquí definido con más detalle. Un objeto JavaScript se transforma en un string JSON con el método stringify de JSON cuando le pasamos el objeto como parámetro. Y el string, equivalente al string JSON, se puede utilizar para reconstruir el objeto original transformándolo a través de la función parse, digamos JSON.parse, cuando le pasamos el string como parámetro. En este ejemplo ilustramos cómo en la variable x metemos este objeto, que definimos como un literal de objeto. Además aquí definimos las variables x e y, que no inicializamos, porque vamos a utilizar para guardar la serialización y la reconstrucción. En la variable y guardamos el objeto x transformado en objeto JSON con el método stringify, que lo que nos genera es este string de aquí. La variable y contendrá un string, no un objeto, mientras que la variable x contiene un objeto. Ese string es muy parecido al literal de objeto, pero empieza por las comillas sencillas. Y dentro lo que tiene es el literal de objeto siempre que tengamos los nombres de propiedades como strings. Si se fijan, la A, la B y la I son strings. Son el string A, el string B y el string I. Que esto es una de las variantes del literal de objeto. Entonces, lo que hemos obtenido es una representación equivalente que no pierde información de lo que era este objeto de aquí. Si nosotros este string se lo pasamos como parámetro, el string está en la variable y se lo pasamos como parámetro al método parse, JSON parse, en la variable z obtenemos el objeto inicial reconstruido. Pero este ya sí es un objeto en memoria que se puede procesar dentro de un programa JavaScript, se puede acceder a sus propiedades, a los elementos de sus arrays, etcétera, etcétera. La serialización de datos es una transformación reversible de un tipo u objeto en memoria en un string equivalente que se utiliza muchísimo, es muy útil y se utiliza en muchos servicios y aplicaciones. Porque la serialización es un formato de intercambio de datos, porque nosotros transformamos ese formato que es mucho más adecuado, por ejemplo, para almacenar datos en un fichero. Porque un objeto no se puede almacenar en un fichero tal y como está en memoria. Un fichero es una secuencia de octetos, donde nosotros vamos rellenando del primer octeto hasta el último que necesitemos para guardar esa información. Un string es una secuencia de caracteres que, como son octetos, pues lo que tenemos ahí es una secuencia de octetos. Y eso simplemente se lo pasamos, un string se lo pasamos a las funciones de escribir en disco o leer de disco en un fichero y o nos lo escriben o nos lo leen sin problemas. Entonces se utiliza mucho para almacenar objetos en disco. Se utiliza también para enviar estos objetos a través de líneas de comunicación serie, porque bueno, pues una secuencia de octetos también es una secuencia de strings, porque cada octeto es un conjunto de strings que, bueno, empezamos a enviar bit a bit a través de la línea, en el otro extremo se reciben, se reconstruye el string y de ahí se reconstruye el objeto. También se utiliza mucho como paso de parámetros en funciones REST, en módulos y en otros entornos. Desde JavaScript 1.5 o ECMAScript 5 tenemos estas funciones que hacen extremadamente sencilla la serialización JSON, como ya hemos visto en el ejemplo anterior. Existen muchos otros formatos de serialización y se siguen utilizando, pero poco a poco están siendo desplazados por JSON. XML, por ejemplo, este formato es más verboso y más largo, menos eficiente que JSON, y está siendo desplazado por JSON. HTML, en muchos casos se devolvían en interfaces REST, pues HTML, que cada vez se devuelve menos, pues se tiende a JSON. XDR es un formato muy antiguo de serialización, de los primeros ordenadores, digamos, cuando eran más bien orientados a comando, y muchos otros. Pues bien, todos ellos poco a poco van cediendo, digamos, espacio al uso de JSON. JSON es un formato que no está definido para cualquiera de los tipos y valores de JavaScript, de las clases y valores. Se puede serializar objetos, arrays, strings, números finitos, true, false y null, pero no podemos serializar n a n, infinity menos infinity, que se transforman en null. Los objetos de tipo date tampoco se serializan
porque se transforman a un formato ISO que luego, no se serializan correctamente, porque son reconstruibles. Se transforma a un string que luego queda como tal string, después de serializar. Y además, las funciones, las expresiones regulares, los errores, undefined, tampoco se pueden transformar. Aquí tenemos algunos de estos ejemplos, en este ejemplo de aquí, de cómo se serializarían. Por ejemplo, JSON Stringify New Date nos da este string de aquí, que es este formato ISO que he mencionado. Cuando hagamos la transformación inversa, pues no se hará correctamente a un objeto de tipo date. Si nosotros hacemos la serialización de n a n, nos da null, y entonces en la vuelta obtendremos null, no obtendremos n a n. Bueno, entonces hay que tener en cuenta estas cosas para que la serialización sea una operación totalmente reversible. Para solucionar esto, las funciones estas de Stringify y Parse admiten funciones, que son filtros que se pueden ejecutar cuando en algunos casos, de acuerdo a algunos patrones, para resolver estos casos. Eso nos lo vamos a explicar el que quiera que vaya a ver, digamos, en el manual de JSON, en el manual de referencia, digamos, cómo se hace la serialización, y allí puede ver el uso si quiere hacer usos más sofisticados. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.